Bueno, entonces, siguiendo con lo que veíamos anteriormente, acá vemos el mapa físico que veíamos en el videito anterior y el clima. Yo acá les busqué un mapita de clima simplificados. Ustedes van a encontrar tantas clasificaciones climáticas como investigadores o como autores. Lo importante acá es entender, comprender. No importa por ahí el nombre específico que le pueda dar cada autor y pueda clasificar de determinada manera. Lo interesante es entender y tener idea en forma general de cuáles son las características climáticas de determinada región o de determinada zona. El nombre, por supuesto, va a variar. En general hablamos de climas cálidos, templados y climas fríos y climas áridos. Los cálidos, a su vez, se pueden dividir en ecuatoriales, tropicales, subtropicales. ¿De qué va a depender esa clasificación? De la lejanía o no al Ecuador, fundamentalmente, y de los valores de las temperaturas. Así, por ejemplo, en un clima ecuatorial voy a tener temperaturas elevadas que se toman en promedio mayores a los 25 grados durante todo el año. A medida que paso a un clima tropical o a un clima subtropical, voy a notar una estación de invierno que va a ser obviamente un invierno moderado, pero una estación donde no va a ser, las temperaturas no van a ser tan altas. Y también otra cuestión que se toma para definir el clima son las precipitaciones. Normalmente en los climas ecuatoriales tengo precipitaciones prácticamente durante todo el año y en los climas, a medida que voy pasando hacia climas subtropicales, las precipitaciones suelen estar concentradas en una época del año, coincidiendo en la mayoría de los casos, ¿no?, con el verano. Pero, dado este nivel que nosotros vamos a trabajar en la materia, con que ustedes diferencien un clima cálido, para mí está bien, ¿sí? Lo importante es entender por qué. Entonces, tenemos climas cálidos, fíjense lo que está en rosadito, fíjense cómo predominan estos climas cálidos, ¿sí? Acá tenemos en todo el norte de Argentina, si ustedes recuerdan, tiene que ver con un subtropical, ¿sí? Fíjense, acá está el trópico de Capricornio y acá está también el trópico de Cáncer. Entonces, toda esta zona, por ejemplo, Miami, que está acá, tendría clima subtropical. Por eso, toda esta costa del Golfo, por ejemplo, ¿sí?, en Estados Unidos es el único lugar donde pueden tener un clima más cálido, un clima subtropical. Después contamos con todo Centroamérica, con climas subtropicales y tropicales, ¿sí?, climas ecuatoriales en toda esta zona, coincidente con la cuenca del Amazonas, para que ustedes vayan asociando los ambientes, climas tropicales, todo el sur de Brasil, y subtropical, la zona norte de Brasil, la zona sur de Brasil, perdón, y norte de Argentina. Acá también está Paraguay. ¿Por qué es importante? Porque esta combinación de temperaturas y precipitaciones me va a determinar los ambientes. Qué tipo de bioma, qué tipo de vegetación vamos a tener en todo este sector. Ustedes piensen que la vegetación a mayor temperatura y mayor precipitación, que prácticamente se da en toda esta zona, voy a tener biomas asociados con la selva y bosque. Eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cómo se corregiría este tipo de clima? Es decir, ¿en qué lugares no va, a pesar de la latitud, no voy a tener climas con altas temperaturas en las zonas de montaña? Si ustedes se fijan acá tenemos la cordillera de los Andes, por ejemplo, en América del Sur, y fíjense, acá, bueno, tenemos un clima árido,
Acá el autor en esta clasificación lo toma como clima frío. Yo no lo pondría tanto como frío, sino como clima de altura, donde a pesar de la latitud no se registran temperaturas tan elevadas como deberían. Por ejemplo, cuando vimos toda la parte de la quebrada de Humahuaca, que por allí pasa el trópico de Capricornio, debido a la altura, las temperaturas no son tan altas como debieran ser, por ejemplo, si yo me voy a la misma latitud, no sé, a Paraguay o a la zona de Mato Grosso, por ejemplo, en Brasil. Fíjense, yo hago esto. ¿Sí? De la misma manera, en América del Norte. Acá también tenemos climas áridos, por ejemplo, que ahora vamos a ver por qué. Después, a continuación hacia el norte y hacia el sur, tengo una franja de climas templados, que es más extendida en América del Norte. Ahora, en la medida que estoy más cerca del mar, ¿no? Fíjense acá inclusive la influencia de la corriente del Golfo, que es una corriente cálida, voy a tener climas un templado más oceánico, más de transición, más atemperado. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, si bien se van a notar las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, no voy a registrar tantas diferencias entre invierno y verano. A medida que me voy hacia el interior, me voy a un clima más continental, hay menos precipitaciones y hay mayor amplitud térmica, ¿sí? Eso en líneas generales. Después va a haber algunas particularidades. Por ejemplo, acá la corriente del Labrador, que es una corriente fría, influye en toda esta partecita y cambia ciertamente el clima de esta costa de Estados Unidos. Pero bueno, son particularidades. Vamos hacia lo general. Y el templado, que en América del Sur lo encontramos básicamente en toda esta región pampeana y en Uruguay, ¿sí? Hacia los extremos vamos a tener climas fríos, acá está marcado en este azulcito, ¿sí? Y los climas áridos, ¿sí? Lo que está marcado acá en este amarillito. Prácticamente tenemos una franja de climas áridos en la zona oeste de Estados Unidos y México, y lo que nosotros llamamos la diagonal árida de América del Sur, que va desde la meseta patagónica hasta el sur de Perú. Ahora es interesante, ¿por qué tengo estos climas áridos en esta zona? Fíjense, acá la explicación la tenemos que buscar también con el mapa de relieve, por eso se los puse juntos. Si acá tenemos una corriente fría que prácticamente impide las precipitaciones sobre la costa, porque el agua está más fría, por lo tanto no asciende, se producen lo que se llaman las nieblas costeras y no precipita. ¿Sí? Acá también la corriente de Perú. Y también porque, fíjense, esta zona, si tomamos esta zona de América del Norte, están encerradas entre estas dos cordilleras, la cordillera rocosa y la cordillera costera. Entonces, por más que tenga vientos húmedos desde el Pacífico o los vientos húmedos desde el Atlántico, no alcanza a llegar a esta zona de mesetas que está encerrada entre dos cordilleras, ¿sí? Es una zona muy mediterránea, una zona encerrada entre dos cordilleras, por lo tanto no recibe precipitaciones de ninguno de los dos océanos. Lo mismo le pasa a esta zona de la diagonal árida. Si ustedes se acuerdan lo que vimos anteriormente, en el primer cuatrimestre, es una zona que está entre la cordillera de los Andes y estos cordones montañosos que teníamos acá. ¿Se acuerdan? Las sierras pampeanas, la cordillera oriental, las subandinas, ¿sí? Toda esta zona. Y eso a su vez potenciado por una corriente fría del lado del Pacífico, ¿sí? Tenemos estas dos franjas de climas áridos que son muy importantes.
¿sí? En toda la parte norte de México, oeste de Estados Unidos y en la zona sur de Perú, una parte de Bolivia, el norte de Chile y todo el oeste de Argentina, ¿sí? La zona de la meseta y la zona de los Andes áridos, salvo los Andes patagónicos, ¿sí? Que volvemos a repetir, son climas fríos, pero es un frío húmedo, porque acá sí puede recibir los vientos húmedos del Pacífico Sur. Esto es en líneas muy generales. Ustedes adopten la clasificación que a ustedes les interese, que crean convenientes. Lo interesante de todo esto es empezar a ver los ambientes a que van a dar lugar todas estas cuestiones que tienen que ver con el relieve y que tienen que ver con el clima. Entonces, en los climas cálidos y húmedos, que todo este sector va a estar asociado a zonas de selvas, bosques, ¿sí? Sabanas, que son distintas variaciones que van desde una zona muy densa, de gran diversidad en cuanto a la vegetación, a el predominio, por ejemplo, de un pastizal con bosque. En los climas templados, el bioma propio de los climas templados es el pastizal, pero como son las zonas de mayor cultivo, fíjense acá, porque se trata de llanuras y porque se trata de climas templados, entonces son las zonas de mayor intervención, tanto en América del Norte como en América del Sur. Por eso es bastante difícil encontrar el bioma original del pastizal tanto en América del Sur como en América del Norte. Y los climas áridos, ¿sí? Vamos a tener vegetación xerófila, vegetación leñosa, ¿sí? Pastos más duros, vegetación adaptada a la sequía, la falta de agua. Y en las zonas más frías, depende si hay precipitaciones abundantes, encontramos bosques fríos, como el bosque andino-patagónico. Algunos denominan la selva valdiviana, la zona de Chile, pero bueno, es una exageración, digamos, tomar como selva cuando en realidad la selva está acá, no tiene la biodiversidad, sino que tendría que tener una selva. Sino que está puesto en términos relativos. Pero bueno, tomémoslo como un bosque de mayor densidad en la zona andino-patagónica y los bosques en toda la zona del norte, bosques templados y bosques fríos, en el norte de Estados Unidos, ¿sí? Y en Canadá. Eso sería en líneas generales los ambientes que vamos a ver. A medida que vayamos avanzando en la cursada, vamos entonces a buscar ejemplos y analizar ejemplos de distintas intervenciones en estos ambientes naturales, ¿sí? Pero bueno, al menos para que ustedes tengan una primera idea, una primera aproximación a las características generales, ambientales, físicas de América. Por eso el consejo que les doy, que vayan a un mapa, vayan a una clasificación, vayan a un atlas e intenten ver por qué y ir ubicando, ¿sí? Y memorizando, ¿no? No queda otra, los elementos del relieve y estas características que mencionamos en la clase de